Damos inicio a este nuevo espacio de análisis político hecho por neuquinos y para neuquinos, con perspectiva histórica como a nosotros nos gusta. Bienvenidos a Palabra Neuquina. Vamos a tratar de analizar la política neuquina en un año muy particular. El año 2025 es un año electoral donde van a suceder encuentros inéditos que nunca se habían dado. Van a haber enfrentamientos chispeantes, van a haber nuevos acuerdos, va a haber reordenamiento del orden político. Ya lo veremos. Vamos a empezar a analizar, partiendo desde el año 2023, que es un año clave en la política argentina y neuquina. Fue un año, el 2023, donde se rompió el orden político dominante por completo. Después de la pandemia, después de un proceso inflacionario muy extenuante, con una población que ya estaba desesperanzada, que estaba cansada, emergieron dos líderes políticos que supieron leer la realidad, que pudieron entender lo que estaba pasando y que tuvieron la determinación para convencer al electorado de que ellos eran capaces de hacer lo que la gente ya venía pidiendo desde el año 2001. ¿Se acuerdan? En el que se vayan todos, quizás la anterior crisis política de magnitud en Argentina. Bueno, en el 2001 nadie se fue. Pasaron 24 años para que aparecieran estos dos líderes políticos y concreten ese cambio que es el que hoy estamos viviendo en Neuquén y en Argentina. Estamos hablando, por supuesto, de Javier Milei en Argentina y de Rolando Figueroa en Neuquén. Ambos provienen de espacios totalmente distintos. Sus vidas, su pasado político, no tiene punto de comparación. Sin embargo, ambos llegaron a la misma conclusión, que el problema de las instituciones no eran el dólar, no era la economía, no era la industria, no eran los intereses externos que siempre se acusa de presionar sobre nuestro territorio, eran los políticos a los que había que sacar. Entonces, con discursos fuertes, con vehemencia, con promesas de motosierra, con promesas de justicia, lograron sacar del mapa a todos los partidos tradicionales que estaban dominando la escena política desde 60 a 100 años atrás. Estamos hablando de la Unión Cívica Radical, estamos hablando del peronismo, del kirchnerismo, incluso del PRO a nivel nacional, y a nivel provincial, el que parecía imbatible, el movimiento popular neuquino, finalmente fue derrotado, ¿no? Ni nada más ni nada menos que por un ex miembro de ese partido que decidió no participar en las internas del partido, abriendo así su espacio y permitiendo que otras fuerzas se incorporen, incluso las fuerzas libertarias en aquel momento, para dar fin al movimiento popular neuquino. Este año es muy curioso, pero estos dos espacios que tienen muchas coincidencias y algunas diferencias se van a enfrentar por primera vez en las urnas y todas las miradas están puestas sobre ellos en Neuquén. Podemos ver en las encuestas, la primera encuesta que surge de cierto peso es de DC Consultores, de Aníbal Urios, a quien agradecemos por compartirla. Podemos ver una clara polarización del electorado. Puede haber siempre un margen de error, por supuesto, y esto es una foto, pero ya tenemos una tendencia clara y marcada. 46 y 47% respectivamente de un electorado que dice que votaría a estos partidos políticos o a estos dirigentes, y muy lejos los demás partidos políticos, lo que claramente hace que pongamos el foco sobre estos dos espacios y podamos analizar, entonces, detengámonos, analizar no el día a día, no la última novedad, sino entender cuáles son los trazos gruesos que definen a cada espacio para poder anticipar cuáles serán los movimientos más predecibles de ambos. La Libertad Avanza en Neuquén está claramente liderada por la diputada nacional Nadia Márquez, quien claramente corre con el caballo del comisario, ¿no? Todos los éxitos que tenga Javier Milei bajando la inflación y la inseguridad, y que hoy mantienen su imagen con un nivel positivo alto,
repercuten directamente en cualquier candidato que la Libertad Avanza presente en Neuquén. Hoy la beneficiaria de esto es Nadia Márquez, quien además ha decidido confrontar al gobierno provincial de Rolando Figueroa y la ha posicionado claramente como, digamos, dentro del oficialismo nacional, pero como primera opositora a nivel provincial. Obviamente que esta ventaja con la que corre Nadia Márquez, de que si a Javier Milei le va bien, también puede ser una desventaja si a Javier Milei le va mal, por supuesto, ¿no? Y hay otra desventaja, que es que los cargos políticos, las candidaturas, quienes liderarán las listas a senadores y a diputados nacionales en octubre, no están siendo decididas desde Neuquén. Están siendo decididas desde Casa Rosada. Karina Milei, los Menem, bueno, el círculo de confianza de Javier Milei, que se dedica a la política porque a Milei mucho no le gustan estas cuestiones, son quienes están decidiendo quiénes representarán a la Libertad Avanza en Neuquén, tratando de buscar lealtad principalmente, puesto que hoy el Congreso Nacional está presionando el plan económico de Milei y necesitan tomar cuerpo y tener poder de veto para evitar cualquier embestida, por lo menos hasta que logren alcanzar las mayorías suficientes en el Congreso y así llevar a cabo su plan económico. Esta digitación de los cargos a nivel desde Nación hacia Neuquén genera que no haya un liderazgo claro en Neuquén, no hay una construcción consensuada. Y esto hace que hayan muchos espacios libertarios en Neuquén que estén disconformes con el liderazgo de Nadia Márquez. ¿Se puede decir que andan a los codazos? No lo sé. Pero podemos detectar al menos 5 espacios libertarios en Neuquén, lo cual es bastante, ¿no? Además de Nadia Márquez, que está con también su, nunca mejor dicho, correligionario David Sleret, está el diputado de la UCR, Pablo Cervi, quien ahora apoya fuertemente a Milei en el Congreso y quien se posiciona claramente como un referente de la Libertad Avanza en Neuquén. Está la titular del ANSES, Gabriela Muñoz, quien muchos dicen que es la primera libertaria de Neuquén por haber iniciado en 2019 con Expert, ¿se acuerdan? Y en el 2020 apoyando las ideas de la libertad, cuando en Neuquén a nadie se le ocurría siquiera pensar que Milei podría llegar a ser presidente. Después está la diputada provincial Brenda Buchiniz, que tiene como una especie de duelo a muerte con Nadia Márquez, no se llevan nada bien y están al borde de la judicialización. También está Ayelén Quiroga, la hija del legendario exintendente, el difunto Horacio Pechi Quiroga, quien también intentó liderar este espacio libertario en Neuquén y bueno, por diferencias con Nadia Márquez decidió dar un paso al costado para no perjudicar al proyecto nacional, pero que apoya las ideas de la libertad. Y también hay que nombrar al periodista Carlos Eguía, que si bien él no forma parte de estos espacios que están afines a Javier Milei y probablemente pueda hasta disputarle votos en las urnas, profesa las ideas de la libertad y se va a presentar en las urnas. Así que tenemos 5 espacios libertarios en Neuquén, lo cual nos hace pensar que es muy probable que tengan un muy buen resultado en octubre del 2025, pero si pensamos en un espacio político con proyección al 2027, a las elecciones provinciales, a los cargos ejecutivos, si no solucionan estos temitas de equipo, va a ser difícil armar un proyecto y por supuesto que después de las elecciones de octubre veremos el comportamiento, si estos liderazgos pueden ayornarse de alguna manera, si puede haber una bajada de línea a nivel nacional para conformar equipos provinciales. Bueno, ya lo veremos. Estas son las incógnitas a las cuales estaremos atentos en el futuro. En el caso de la neuquinidad de Rolando Figueroa, también tiene grandes fortalezas, pero también tiene algunas debilidades. La principal fortaleza de Figueroa es que prácticamente no tiene oposición. Rolando Figueroa logró juntar a partidos de todos los espectros políticos, al PRO, al radicalismo, al peronismo. Incluso en su momento la Libertad Avanza, Nadia Márquez formaba parte del espacio de Rolando Figueroa y muchos miembros del movimiento popular neuquino disidente, ¿no? Que no estaban acompañando a Marcos Kopman ni a la lista azul del movimiento popular neuquino y que reclamaban espacios que finalmente los encontraron por fuera del partido. Al vencer al movimiento popular neuquino, prácticamente Rolando Figueroa se quedó sin oposición en Neuquén
Hizo una alianza con el intendente Mariano Gaído. Todos los intendentes del Movimiento Popular Neuquino se han plegado a las puertas abiertas de Rolando Figueroa. Lo mismo con los diputados, los concejales y la gran mayoría de la dirigencia del Movimiento Popular Neuquino. Por su parte, los líderes del MPN no han declarado, no han hecho autocrítica, no han propuesto una renovación del partido, simplemente han decidido no participar de las próximas elecciones, lo que es prácticamente una sentencia de muerte, o veremos si deciden participar en el 2027 de alguna manera, tal vez en algún municipio, pero realmente sin expectativas de ser competitivos a nivel provincial. Pero esto le genera un problema a Rolando Figueroa, y hay que decirlo, que Javier Milei puede justificar su estadía en el poder casi completamente por la existencia del kirchnerismo. Porque Javier Milei es quien garantiza que el kirchnerismo no vuelva al poder para todos los sectores que no quieren al kirchnerismo. Rolando Figueroa ya no tiene la excusa de que su existencia en el poder es para justificar que el Movimiento Popular Neuquino, del cual la gente estaba cansada, no vuelva al poder. Entonces, la única carta que le queda a Rolando Figueroa es la gobernabilidad, es la gestión y es ver con qué armas enfrenta al partido de Javier Milei. Es muy curioso que estos dos partidos nunca se han enfrentado entre sí. Si bien los dos son oficialismos y los dos gobiernan desde diciembre del 2023, porque ganaron elecciones, en las elecciones que ellos ganaron, el otro partido no estaba presente. En abril del 2023, Figueroa enfrentó al MPN como principal contrincante y la Libertad Avanza en Neuquén no estaba conformada. Entonces no se enfrentaron para gobernadores o intendentes. Y en agosto y octubre de ese mismo año, Rolando Figueroa decidió no participar en elecciones legislativas, por lo cual la Libertad Avanza tampoco pudo tener a Figueroa como contrincante. Esta va a ser la primera vez que se van a enfrentar en elecciones, con sus debilidades y sus fortalezas, y lo que sucede allí un poco delineará el camino hacia el 2027 en Neuquén, que es una provincia a la que todos están mirando, no solo en el país, sino también en el resto del mundo. El fenómeno de vaca muerta está impactando muy fuerte en nuestra provincia. Podemos ver en este gráfico cómo la producción energética en Neuquén, en miles de millones de dólares, pasó de un déficit de 10.000 millones de dólares de combustibles que Argentina tenía que importar para poder cubrir sus necesidades, a una proyección de que en el 2030 Argentina va a estar exportando entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, lo que equivale a una pampa húmeda de soja, maíz y trigo. Por lo cual, yo creo que van a haber muchos intereses para que uno u otro gobierne esta provincia, que va a ser muy influyente en el futuro de la República Argentina. Dicho esto, podemos anticipar que las cosas van a cambiar. Después de estas elecciones seguramente habrán correcciones, podrán, como una gran encuesta también, evaluar qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Hasta aquí han gobernado poco más de un año y medio. Hay una luna de miel, hay una tolerancia del electorado que entiende que hay cambios, que hay necesidades y que hay algunas concesiones y algún pragmatismo que hay que hacer. Por ejemplo, Javier Milei hace un ajuste y la gente, por más brutal que sea, entiende que es el orden fiscal la prioridad y está apostando a que eso funcione. Veremos si funciona. Por su parte, Rolando Figueroa ha abierto las puertas tal vez demasiado al Movimiento Popular Neuquino y se le critica que es más de lo mismo. Desde el gobierno, por supuesto, atentos a esta situación, intentan
dejar entrever que esto es una transición y que para la transición es necesaria la gobernabilidad y que 60 años de gobierno de un día para el otro no se pueden apagar así como así, menos en las áreas administrativas y políticas, y que de aquí al 2027 gradualmente se irá diluyendo la presencia del movimiento popular neuquino en la neuquinidad. Bueno, también lo veremos. Pero en el 2027, dentro de 2 años más, ya no habrán más excusas, ya los distintos espacios políticos tendrán que mostrar sus virtudes, ya no se le podrá echar la culpa al pasado, a los malos gobiernos, a la corrupción, a la inflación, ya no se le puede echar la culpa a eso y ya deberán hacerse cargo de sus propios resultados. Y me anticipo a decir que la gran disputa ideológica que se dará en Neuquén no será solamente neuquinidad versus libertad, ¿no? Como grandes consignas, sino también serán entre Estado y mercado. Esto me parece una discusión ideológica sumamente interesante, puesto que el gobierno nacional predica el libre mercado en su versión más extrema, incluyendo críticas hacia la obra pública, que ninguna obra pública es útil. Rutas, escuelas, hospitales no deben construirse por parte del Estado, sino que debe hacerlo el mercado, lo cual, por supuesto, es un extremo ideológico y cuesta aceptar esta premisa. Y por otro lado tenemos al Partido de la Neuquinidad, que tiene una tradición de estado de bienestar heredada del movimiento popular neuquino, con mucha presencia en el interior neuquino, con obra pública. De hecho, la consigna del gobierno de Rolando Figueroa es ordenar el Estado, ¿no? Transparentar los gastos, ahorrar y que con eso poder distribuir con obra pública. Entonces, ¿hacia qué modelo vamos, ¿no? Hoy se está discutiendo algo que desde el menemismo no se discutía, que es libre mercado versus Estado, y esos dos modelos también se van a enfrentar en Neuquén. Así que bueno, por ahora vamos a llegar a este estadio de análisis. Tendremos muchas más oportunidades para seguir pensando temas muy interesantes como son la producción hidrocarburífera, como es la crisis educativa en Neuquén, como puede ser el conflicto entre el Estado y los mapuches y muchos temas de identidad neuquina. Pero queremos también inaugurar en este primer episodio un espacio, un fragmento que con mucho orgullo podemos denominar héroes y heroínas de Neuquén, ¿no? Acá tenemos un ejemplo visual. Esta es una maceta de Buda que mi hija Lucía hizo para mí, para el Día del Padre. Y acá arriba tenemos un pehuen, el árbol milenario de nuestra provincia. Y esto lo que simboliza es aquellas personas que son neuquinas por nacimiento o por adopción y que, como predicaba Buda, han dedicado su vida a servir al prójimo y han encontrado la paz en la compasión y en la ayuda a las demás personas. Y la primera persona que queremos destacar a propósito de la disputa entre el Estado y el mercado que se vendrán en Neuquén es a la doctora Elsa Moreno. Muy pocos la conocen en Neuquén y creemos que es posible hacerle justicia desde estos espacios. La doctora Elsa Moreno fue una gran referente del sistema de salud de Neuquén, sistema de salud que en la década del 70 prácticamente no existía. En Neuquén, en la década del 70, quien nacía tenía grandes probabilidades de morir antes de cumplir un año. De cada 1000 niños que nacían, 110 morían antes de cumplir un año, con las tasas de mortalidad infantil más altas de la República Argentina por causas totalmente evitables: falta de vacunación, mala alimentación, hidatidosis, chagas, falta de cariño. Y yo la pregunta que me hago es: ¿dónde estaba el Estado y dónde estaba el mercado en Neuquén? Porque ninguno de los dos estaba presente. La mano invisible de Adam Smith, que dice que los intereses individuales por sí solos van a acomodar las necesidades y los intereses de los individuos en beneficio de todos, esa mano invisible en Neuquén era muy invisible porque realmente no se veía. Y la mano del Estado era un Estado nacional, que nunca había mirado a Neuquén, porque en Neuquén no había riqueza todavía, por lo menos no estaba expuesta. Todo provenía del campo y el petróleo todavía no estaba en su máxima expresión. Entonces,
Neuquén era tierra de nadie. Y fueron personas como Elsa Moreno quienes, con decisión política y combinada con capacidad técnica, lograron revertir esta situación. En aquella época, el gobernador Felipe Zapac, junto a su vicegobernador, el doctor Del Vaz, convocaron a esta médica nacida en la provincia del Chaco en 1929 para que se haga cargo de la Dirección General Materno-Infantil en la provincia de Neuquén. La doctora Moreno era una destacada profesional que había sido medalla de honor en la Universidad de Tucumán, donde cursó sus estudios de medicina, el mejor promedio. Luego se fue a capacitar a Chile en pediatría. Fue contratada por la Organización Mundial de la Salud para ser consultora y participó de planes de salud en países de todo el mundo. México, Honduras, bueno, una trayectoria, estuvo en Washington, D.C., Costa Rica, Guatemala, Panamá, Haití, en fin, una trayectoria impecable. La pregunta es por qué vino a Neuquén, ¿no? Con esta trayectoria. Yo creo que la doctora Elsa Moreno fue allí donde más se la necesitaba. Y en tan solo 2 años de estadía, la doctora Elsa Moreno configuró, junto a otros profesionales, por supuesto, que hay que destacar. Néstor Perrone era el ministro de Salud, también otro grande de Neuquén que debemos destacar. Y habían otros profesionales como el doctor Antonio Gorni, Aldo Neri y Maulú, entre otros. Configuraron un sistema de salud en 3 niveles de complejidad: central, zonal y local, que hoy aún perdura ese sistema descentralizado. En el 70 también se crea el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que permite la accesibilidad a la salud a todas las personas. Y rápidamente elaboran un plan de salud basado en la atención primaria. Este concepto que hoy parece tan común, en aquel entonces era sumamente novedoso, igual que la figura del agente sanitario. Allí donde había un niño recién nacido, había una persona con capacitación y con cariño, dispuesto a ayudar a la madre y a su niño para evitar estas muertes. En pocos meses lograron tener efectos muy importantes en la salud de los niños neuquinos, reduciendo la tasa de mortalidad infantil fuertemente. Y en palabras de la propia Elsa Moreno, ya totalmente neuquinizada luego de 2 años, dijo: "Me enamoré de Neuquén, de sus montañas, de sus lagos, de su gente. No me asustaron ni sus vientos, ni su frío, ni su pobreza". Una maravilla. Y continúa: "Con el equipo de trabajo demostramos cuánto puede hacerse para mejorar la salud de la gente cuando se conjugan voluntad, política, equipos técnicos idóneos y con ganas de trabajar y seguir adelante. Cuando salí del Neuquén, la mortalidad infantil se había reducido en un 50%. Elsa Moreno es una de las grandes mujeres de Neuquén, a quien estamos sumamente agradecidos, y que nos ha demostrado que no es ni el mercado ni es el Estado, es el sentido común, es poner atención a los que más necesitan y buscar las soluciones que sean necesarias, porque los medicamentos vienen del mercado, lo produce el mercado, y la atención la brindaba el Estado en conjunción también, por supuesto, con el privado. Entonces, más allá de los chisporroteos y las discusiones ideológicas a las cuales vamos a enfrentar dentro de 2 años, no nos comamos el cuento. Estas disputas entre Estado y mercado son solamente eslogans que los políticos utilizan para convencer a unos y otros, y está bien porque son consignas generales para que la gente pueda entender y diferenciar. Pero no perdamos de vista que lo que importa es el sentido común, es el sentido de servicio por el prójimo, como la doctora Elsa Moreno y tantos otros personajes que vamos a retratar en el futuro nos han enseñado. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera instancia. Bastante bien, 25 minutos, Rodo, de la producción. Muchas gracias a Bader Producciones por este espacio tan hermoso que nos han brindado. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.